y el día de hoy tengo el agrado de presentar a Hugo Salgado, nuevamente a Hugo Salgado, que ya tenía una oportunidad el año pasado de apoyarnos con una presentación de DNS Security. El día de hoy va a realizar una presentación, un taller, un mini taller sobre DNS Security también. Vamos a hablar un poquito de Hugo. Bueno, Hugo trabaja en el NIC de Chile, que está a cargo del registro del código de primer nivel de OTLD del punto CL, ¿de acuerdo? Tiene mucha experiencia desde fines del siglo pasado en labores de operaciones, desarrollo e investigación de nombres de dominio y DNS. Actualmente es chair del grupo de trabajo DNS de la NOC y colabora activamente en proyectos regionales como la nube del DNS NICAS del LAC-TLD y también en el Observatorio del DNS de Latinoamérica. Tiene mucha experiencia, no solamente en Chile y Perú, sino en toda Latinoamérica con respecto al DNS, ¿no? Es frecuente speaker también en la NIC y actividades de investigación y difusión de DNS Security. El día de hoy, Hugo nos va a compartir su experiencia explicando un paso a paso del proceso de firmado de una zona DNS para la habilitación del protocolo DNSSEC, que es DNS Security, ¿no? Sin más preámbulo, dejo con ustedes a Hugo, ¿de acuerdo? Los voy a pasar con Hugo para que él pueda tener control del Zoom y así empezar con su presentación. Igual van a estar grabadas las presentaciones en la página de cibersi.org. Muy bien, hola Hugo, ¿cómo está? Hola César, ¿qué tal? Muchas gracias por la introducción. Quería agregar un poco algo que se me olvidó actualizarlo. También yo soy representante latinoamericano para la firma de la raíz del DNS, que es un cargo que es así como honorífico y que yo considero que es un premio a la comunidad que demuestra que lo maduro que está el tema de DNS y de DNSSEC en nuestra región. Y por eso fui nominado y participo ahí como, perdón, como ministro de fe de las ceremonias de la raíz. Hay gente de toda la comunidad mundial. Bueno, y por lo mismo el tema de NSC, que es lo que nos llama y lo que nosotros siempre desde NIC Chile, de .cl, estamos intentando impulsar. No sé cuántos de ustedes estuvieron en la primera charla o se la pudieron ver grabada. En esa oportunidad hablamos de DNSSEC desde el punto de vista más teórico, explicar en detalle de qué se trata. Y luego en los comentarios y de algún feedback de esa oportunidad se vio que sería importante ahora dedicarlo a algo mucho más práctico. Entonces, esa es la idea de esta presentación de ahora. Va a ser algo en vivo, con una zona real. Como ustedes saben, los demos en vivo están destinados a fracasar y tener errores. De hecho, hoy en la mañana mi proveedor de VPS se cayó y tuve que rearmar todo desde cero, así que por favor ahí acompáñenme. Intentemos que todo funcione bien, pero yo creo que le da mucho más riqueza mostrar esto en forma dinámica y en vivo real. Em, ¿Qué más? Si me quieren interrumpir, no hay problema con que lo hagan mientras estoy hablando. Me parece que ahí a través de César o Javier, que son los que están administrando, pueden escribir en el chat o levantar la mano. Yo, como estoy exponiendo, no veo esas pantallas, pero ahí me pueden ayudar y pueden hacer sus consultas en el momento. Esto espero que dure unos 30 o 40 minutos máximo, así que después va a haber espacio para poder hacer consultas o comentarios. Sin más, seguimos adelante. Bueno, como les decía, es como requisito entender un poco la parte teórica, que fue lo que vimos en la charla anterior. Pero sin embargo, aquí quiero hacer un rápido resumen de qué significa DNSSEC en un slide, básicamente. DNSSEC es una extensión que se le agrega al DNS clásico, al DNS en plano, que le agrega criptografía asimétrica para permitir autenticidad y además denegación correcta de errores, o sea, perdón, de inexistencia y integridad. Esas tres características. Una cosa muy importante es que la privacidad no es parte de DNSSEC, entonces todo sigue siendo público en el transporte. Entonces, ¿qué es lo que es DNSSEC? Primero, uno crea llaves públicas y privadas, como todo lo que significa criptografía asimétrica, para el DNS. La llave privada va a firmar todos los registros de la zona y estas firmas los deja en registros nuevos que se llaman RRSIG.
Entonces, si yo en mi zona tengo registros A, registro MX, TXT, cada uno va a ir acompañado de su RRSIG. Tercero, la llave pública, que fue la que generamos, se pone en la zona, se publica ahí para que cualquiera los pueda obtener, y se pone en un registro nuevo también que se llama DNS Key. Entonces, un resolver o un cliente que quiere verificar si la zona está correctamente firmada, lo que hace es obtener los RRSIG y utilizando la llave pública que está en el SDNS Key, verifica que sea la firma correcta. Y por último, la última parte que es muy importante es que la llave pública que yo utilicé para la firma se la entrego a mi padre y mi padre lo firma a su vez con sus propias llaves y lo publica en un registro que se llama DS. ¿Por qué esto? Porque si podemos hacer un paralelo quizás con los certificados digitales de web, que son más comunes, que quizás usted tiene más familiaridad, en el mundo web yo también genero una llave pública y una privada. La llave privada se la dejo al servidor web, con el cual él se identifica en el momento de generar la conexión. Y la llave pública yo se la paso a una autoridad certificadora para que ella me la firme y me genere un certificado, ¿cierto? En el mundo DNS se decidió no usar autoridades certificadoras, sino que utilizar la misma jerarquía del DNS. Entonces, en el fondo, el que certifica que mi llave es la correcta es mi padre, porque mi padre en el fondo es quien me delegó el nombre a través del registro DNS. Entonces, existe esa misma categoría de jerarquía de certificación en el fondo. Entonces, es un método bastante interesante y que hace que sea todo esté todo dentro del mismo DNS y no sea necesario confiar en autoridades externas. ¿Qué vamos a hacer en este taller práctico? Bueno, lo voy a hacer todo en una máquina con Linux, con Ubuntu. Vamos a utilizar el software Bind de ISC, que no sé si recuerdan en la charla anterior hablamos un poco. Bind estuvo en algún momento el 80% de todas las instalaciones DNS del mundo, ahora bajó un poco, pero yo diría que debe estar por el 60%. Usamos la última versión estable. Eso es muy importante porque Bind está continuamente sacando nuevas versiones, actualizando y mejorando todo lo que es automatización, especialmente de DNSSEC. Entonces, muy importante en este caso utilizar la última versión. Ahora, siempre es bueno tener la última versión porque vienen correcciones de parche y de errores, ustedes los conocen bien, pero particularmente para DNSSEC ha cambiado mucho. Entonces, es muy importante tener la última versión. Vamos a usar una zona que actualmente está funcionando, que ustedes la pueden consultar, que está sin firmar, y el proceso va a ser firmarla y hacer toda la parte de publicarlo y enviarlo al padre. En la estructura actual, yo voy a trabajar sobre una máquina Linux, que es la que le indiqué, que es un primario escondido. En el fondo es donde se genera la zona, que es donde se va a firmar la zona, pero este primario nadie lo puede consultar desde el exterior, salvo los secundarios, que esos son los públicos. Es una técnica muy utilizada en el DNS. En el fondo, yo donde mantengo el primario de la zona privada, lo mantengo en una máquina que puede ser en sus redes internas, sin conectividad externa, pero los DNS públicos, que sí por supuesto tienen que atender a todo Internet, están en otros lados y ellos son simplemente secundarios. Entonces ahí no hay llaves privadas, no hay zona porque lo obtienes desde el primario, etcétera. Y por último, hablamos también de los algoritmos de DNSSEC. Vamos a utilizar el de curvas elípticas, el de SDSA, que es el recomendado ahora, porque es mucho mejor que RCA. Los tamaños de llaves son más pequeños y en el fondo todo se está de a poco migrando a usar curvas elípticas. Y otra cosa importante es que yo les he hablado hasta el momento de una llave pública y una privada. En realidad vamos a utilizar dos, que es una técnica que es muy útil porque permite que nuestro padre mantenga una llave, que es la KSK, y nosotros para la operación diaria o mensual utilizamos otra llave que se llama ZSK. También lo hablamos en la charla pasada, así que espero que más o menos lo recuerden. Entonces, esto va a ser el contenido. Primero vamos a mostrar cómo funciona la zona sin firmar. Después la vamos a firmar. En tercer punto, la vamos a enviar al padre para activar completamente la cadena TNSSEC. Y si nos queda tiempo, al final vamos a ver un poco de qué pasa en el futuro, porque es muy importante en TNSSEC, como recuerdan también lo hablamos antes,
le agrega el tema de la mantención a una zona que ya el servicio DNS es una cosa que requiere monitoreo, requiere estar atento, hacer actualizaciones, etcétera. Ya no es como antes que uno puede dejar el DNS tirado durante años sin tocarlo. Así que nos vamos inmediatamente a la demostración. Para eso yo acá tengo un terminal, no sé si se ve bien, es un terminal Linux donde yo tengo instalado esta máquina, es donde yo tengo instalada la zona primaria. Y esta máquina es la que distribuye la zona a los secundarios, que son los que son públicos. Con la zona que vamos a trabajar la vamos a consultar localmente, se llama uk.click, un dominio que compré ayer en oferta, así que... Y si se fijan, estos son los NS públicos. Son dos NS que tienen alcance a través de todo Internet, pero que se mantienen en lugares separados también geográficamente, y ellos son secundarios de esta máquina local que tengo acá. Les voy a mostrar un poco cómo se configura eso en ntsbain.conf.local. No sé si pueden ver ahí, acá está la zona, que es de tipo primaria, ahí está el archivo de zona, y acá yo les digo quiénes pueden transferir y a quiénes les notifico cuando hay un cambio en la zona. Que estas dos son las máquinas NS que les indiqué allá, cada una con su dirección IPv4 y IPv6. Si miramos el archivo de zona, que eso se maneja en barlibbind K, aquí está el serial de la zona, acá está el ONS, y lo único que estoy declarando es un registro test que tiene un valor ahí, un loopback en IPv6. Es una zona muy simple, para lo único que sirve esto es para mostrar cómo se ve una zona común y corriente en plano clásica. Entonces esta zona está cargada localmente aquí y está distribuida a los secundarios. Yo puedo preguntarle, por ejemplo, a b.vulcano.cl, que es uno de los secundarios, por la zona ugay.click, el registro SOA, y le vamos a la opción más no rec, que no es recursivo. Y aquí tengo el registro SOA que tiene el número serial que yo le indicaba antes, el de ayer, claro, es número 11. Podemos ver esta zona también utilizando una herramienta gráfica que también la conversamos la vez pasada, que se llama DNSBIS. Entonces yo aquí puedo ingresar, por ejemplo, el nombre de dominio gate.click, consultar, y esto deberá mostrarme la última zona, que si mal no recuerdo es igual a la actual. Exacto. A mí me gusta mucho DNSBIS para el tema de DNSSEC porque muestra súper bien gráficamente cómo todo va andando. Entonces, si se fijan, parte desde la raíz, aquí el puntito lo indica, luego pasa por punto .click y finalmente llega a ugay.click. Acá está nuestra zona. Esta línea negra acá quiere decir que la delegación es insegura, o sea que DNSSEC no está funcionando. De hecho, este NSEC acá del padre quiere decir que no hay registro de ese. Entonces nuestra zona ugay.click tiene su SOA, su MX, su NS, todo funcionando bien, pero nos advierte DNSBIS que no está firmada. Y acá también se puede ver que dice insegura, si se fijan allí. Quiere decir que no está firmada. Otra forma también de darnos cuenta que la zona no está firmada es que si le consultamos, por ejemplo, a un resolver público, o por ejemplo el de Google, 8888, le preguntamos por ugay.click y por ejemplo le pedimos las llaves de NSKey, le pedimos que incluya los registros de NSSEC, le pedimos que sea recursivo, vamos a ver que no hay registros de NSKey, o sea, la respuesta es 0. Y además una cosa importante es que aquí no hay un flag AD. El flag AD quiere decir que está validado por DNSSEC. Y acá no hay flag AD, quiere decir que esta zona es una zona en plano que no utiliza DNSSEC. Entonces, ¿qué les parece si vamos firmándola? A ver, para firmar con DNSSEC utilizando las últimas versiones de Bind es muy simple, se agrega solamente una línea. Si se fijan, bueno, acá yo tengo un pequeño torpedo que me ayuda. Para hacerme hacer su uso. Sí, va. Sí, no, local. Con estas dos líneas, yo estoy diciendo la zona que se firme con DNSSEC. Las voy a copiar
y la vamos a poner en el archivo correcto, etc bind.conf.local. Entonces aquí yo le estoy diciendo que la zona ugate.click, que hasta el momento funcionaba sin problemas, sin firmar, yo le agrego estas dos líneas, con lo cual le digo que comience a firmar. Y eso es todo, no hay nada más que hacer. Todo se encarga Bind, generar las firmas, o sea, las llaves, incluirlas en la zona, firmar la zona, publicarla, incluso publica registros CDS, que son una cosa un poco avanzada, que todavía no se utiliza mucho, pero todo eso se encarga Bind. Y no solo eso, sino que además, cuando toque rotarlas, va a hacer la rotación, va a crear las nuevas llaves, va a firmar las nuevas llaves, las va a publicar, etcétera. Entonces, es así de maravilloso. Ahora, hay un detalle, sí. Cada uno puede definir sus propias políticas. Hay una que viene por default en Bind, pero yo la modifico un poco. Entonces, esta política estándar, este label que está aquí, esta etiqueta, yo la inventé. Y entonces, eso tengo también que cambiarlo. Vamos a revisarlo. Lo tengo acá. Esto es mi torpedo. Lo voy a copiar y lo voy a poner en el global. Tc bind lambda.conf.options. Sí. Acá yo puedo crear políticas nuevas. La política que voy a utilizar es una que le llamamos estándar, que la diferencia que tiene es que va a utilizar llaves SDSA, que fue lo que les conté, que acá se ponen con una etiqueta un poco más larga, indicando el algoritmo de Hatch. Y acá les digo además cuánto va a durar. Entonces yo quiero una ZSK que dure 30 días y una KSK que dure un año. Aquí ustedes pueden innovar, utilizar distintos algoritmos de firmado, pueden hacerlo durar más, etc. Esto de que la ZSK dure 30 días y la KSK dure un año es algo que es bastante estándar, pero también uno podría hacer que su KSK durara 5 años, no sé, si no quieren pasar por la molestia de tener que enviársela al padre cada vez que la cambien. Y la ZSK también podría durar 3 meses, eso es algo que queda bajo su criterio. Hay algunas recomendaciones y en la misma página de Bind pueden ver más información. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Creé una nueva política que solamente definí esas llaves y luego le digo a mi zona que la utilice. Y yo podría tener muchas zonas que utilicen la misma política. Cada una va a tener sus propias llaves independientes. Y entonces, una vez que tengo todo esto listo, le digo a Bind que RNDC reconfig, que se reconfigure. Vamos a revisar los logs. -cdl menos uname. Perfecto. Vemos que aquí Bind se dio cuenta cuando yo le hice el reconfig y creó las nuevas llaves, creó una KSK y una ZSK, me dice cuál es el ID, este número de acá, y lo incluye en la zona. Y eso fue todo. Ahora ya tenemos nuestra zona firmada. Si le preguntamos, por ejemplo, al localhost, a la máquina local, por gay.click DNSKey y le pedimos los registros de DNSSEC, vemos que aquí tenemos los registros de DNSKey. Son dos, la KSK se marca con 257, la ZSK con 256. Esto quiere decir que el algoritmo es curva elíptica, etc. Y ahí está la parte pública de la llave. Y esta es la firma, que acompaña cualquier registro. Por ejemplo, si preguntamos por el SOA, también tiene su RRSIG acompañándolo. Además, bueno, aquí tiró como adicional lo NS la delegación. Y eso es todo. Si nuestra zona está bien configurada, esto automáticamente debió haberse distribuido a los secundarios. Entonces preguntémosles, por ejemplo, a b.vulcano.cl, también por el DNS aquí. No lo tenemos. Perfecto. Por alguna razón no funcionó. A ver si alguien puede adivinar por qué. Vamos a consultar le vamos a pedir, por ejemplo, a DNSBIS que actualice la información con la nueva zona. DNSBIS nos va a decir si están los registros de DNSSEC o no. Esto es bastante rápido, hace algunas consultas y luego continuamos. Perfecto, sigue igual. Claro,
La zona exterior no se actualizó. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? Revisemos los logs. Sudo -ctl -unamed. Vemos que la transferencia se aceptó. Si se fijan acá. Quizás solamente el tema de tiempo. Preguntémosle al otro secundario. Bueno, esta es una técnica para usar ñes. Ugai.click soa apnsec más rec. Ahí está. Uno de los secundarios ya la tiene, que es el que se llamaba ñ.vulcano.cl. Y el anterior no lo tiene, refuse, me dice. Ah, no, pero me está tirando un refuse. Ya sé. No lo puedo escuchar, por eso ustedes ya me habían advertido. Está mal hecha la consulta, tengo que preguntarle el nombre. Ahí está. En este momento tenemos que como les decía, agregamos esas líneas a nuestra configuración de Bind y Bind comenzó a firmar y automáticamente lo transfirió a los secundarios. Entonces ahora sí que si lo actualizamos acá, estoy seguro si tiene servicio me va a permitir, perdón, actualizarlo tan rápido. Me parece que tiene un límite de 1 minuto. Pero probemos si funcionó. Ah, perfecto, sí, acá está. Pues si no lo había revisado. ¿Qué es lo que ocurre acá? DNSBIS me dice que la zona Uway.click ya tiene su propia KSK, ZSK y tiene sus registros firmados. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? El padre aún no hace la delegación segura al hijo. No sé si recuerdan que yo les conté. Además de yo firmar mi propia zona, necesito pasarle al padre mi llave pública y ahí ya mi zona queda completamente protegida. En este caso, estamos en una etapa intermedia donde nosotros estamos firmando nuestra propia zona, pero aún no se la pasamos al padre. Entonces, todo el resto de Internet lo ve como inseguro. Y si, por ejemplo, le preguntamos de nuevo a uno de los eh, resolver públicos, le vamos a preguntar en este caso a Quad9, le preguntamos por ugay.click, el DNS key, más DNSSEC, más rec, porque es un recursivo, vemos que acá están los registros correctamente, pero si se fijan, acá no tengo el flag AD, es decir, todavía no es segura. No sé si entienden bien la diferencia. Los registros están en la zona, pero no está correctamente firmado porque el padre no ha hecho la delegación. Entonces un resolver se niega a aceptarlo como correctamente firmado. Esto sirve muy bien para que ustedes quizás puedan ir probando. Primero firman su zona, verifican que esté todo bien y luego le hacen el paso al padre. Hay una herramienta que se llama SoundMaster, que nosotros la tenemos instalada en Chile, en soundmaster.nic.cl, donde yo puedo hacer pruebas especiales de, por ejemplo, probar un nombre y pasarle a mano los registros de ese que debiera entregarle el padre. Lo bueno de eso es que esta herramienta me permite revisar que está todo bien, sin necesidad de yo llegar a instalarlo, de publicarlo en la internet pública. Entonces, yo podría hacer pruebas, pasarle el registro de ese a mano aquí a esta herramienta y ver que todo esté funcionando bien. En este caso no lo vamos a hacer por un tema de tiempo, pero lo invito a ustedes a verlo. Entonces, ¿qué es lo que corresponde ahora? Como les decía, pasarle la llave al padre. ¿Quién es el padre de ugay.click? .click, que está acá. ¿Cómo yo le paso mi llave a mi padre? Depende de quién es mi padre, quién fue mi registrar, cómo compré yo el dominio. En mi caso, yo utilicé un registrar que se llama gandhi.net, que tiene esta interfaz de administración que está aquí. Aquí fue donde yo le definí cuál era mi NS. Si se fijan acá en servers, acá yo definí cuál era mi NS. Y acá abajo yo puedo activar DNSSEC. Como les decía, cada padre tiene su propia interfaz y su forma de hacerlo. Lamentablemente esto aún no está automatizado, pero ya se viene una forma de automatizarlo que de a poco se ha ido instalando. Yo conozco por lo menos la gente de Suecia, de .se, que ellos lo hacen. La gente de Cloudflare, por su lado, también están publicando y escaneando registros, pero es algo que está recién naciendo. Yo espero que quizá en un año más esto sea más automático.
Ahora, la primera vez que yo activo DNSSEC, hay muchos registros que exigen que yo lo haga a mano, como está acá. Pero de ahora en adelante, cada vez que haya una rotación de KSK, va a ser automático. Probemos aquí agregar una llave. Esta interfaz me pregunta si una ZSK o una KSK, no sé por qué, si es obvio que una KSK. El algoritmo y me dice que acá incluya la llave pública. ¿Cómo obtenemos la llave pública? Bueno, la tenemos acá con una consulta DIG. También la podemos obtener queda guardado en bar caché, en bind. Acá están todas las llaves. Se ven la llave. Mira, esto es interesante. La KSK necesito su ID, su identificador. Y para eso yo, por ejemplo, puedo consultar, decirles más comments, y el dig me incluye el ID. Entonces, el DNSKey 257, que es la KSK, tiene el ID 41765. Entonces, ahora vamos acá, var, cache, bind, k, v, y 47, ¿sí? Punto key. Si se fijan, es lo mismo que se obtiene en el DNS, pero en el fondo es para verificar de que es la correcta. Entonces, yo copio la llave y la pego acá. Quedó corta. No, creo que me comí una H, sí. Ahí. Y le digo agregar. Entonces en este momento mi registrar, que es Gandhi, obtuvo el DS y él se lo tienen que comunicar al registry, al que maneja la zona de punto clic. Dice que puede tomar algún tiempo. Yo hice pruebas ayer y tardó solo unos minutos. Entonces, si tenemos suerte, podemos ver si el padre la publicó. ¿Cómo sabemos? Preguntemos cuáles son los NS de nuestro padre. Estos de acá. Le preguntamos a cualquiera de ellos por ugay.click el registro DS. No recursivo porque es un autoritativo. Y nos dice que no existe. Respuesta cero. Acá solo nos queda esperar que .click lo publique. Como les conté ayer, tardó solo unos minutos. Mientras tanto, otra cosa que yo les quería contar era este tema del registro CDS, lo vimos la charla anterior, que es una forma de que el hijo en el mismo DNS, en la misma zona, publique el DS al padre. Entonces, lo que va a ocurrir, o lo que está ocurriendo en algunos registros, es que los padres están escaneando activamente a sus hijos, buscando los registros CDS, y una vez que lo encuentran, lo publican como DS en el padre. Entonces, de esa forma, todo se maneja dentro del DNS y ya no es necesario acudir a estas interfaces de registrar a agregar llaves. Si lo preguntamos localmente, ugay.click CDS, claro, no lo publica. Click, claro. Seguramente hay que activarlo de alguna forma. Como les contaba, esto es más novedoso. Hasta el momento, lamentablemente, lo único que hay que hacer es acudir al registrar y agregar la llave. Esto lo tienen que hacer cada vez que activen DNSSEC y cada vez que rote la KSK, que eso va a ser en un año más, de acuerdo a nuestra política, pero podríamos haberle puesto más. Probemos si ahora apareció el registro de ese. Tampoco, todavía no está. A ver si me permiten volver a la presentación. Ya, ok, claro. Otra cosa que es muy importante ver es que yo puedo mirar con menos datos, creo que es. Click. Yo puedo mirar cómo está el estado de la zona. Déjenme verificar. Les voy a dejar también al final una página con ayuda donde está toda la información de bind con la configuración de DNSSEC. Si buscamos acá por RNDC, DNSSEC. Status. Ahí está, era un solo guión. Acá yo puedo ver en qué estado se encuentran las llaves de la zona. Me dice que la política es la estándar
me dice que hay dos llaves, la CTCK es la 5712, cuándo fue publicado, desde cuándo está firmando, etcétera. Una cosa importante es que le indica si cada llave es importante que tenga un estado dentro como del flujo de la firma o sea, de la administración de llaves. Entonces es muy importante que, por ejemplo, el DS, que es el registro que yo les decía, aparece escondido. Esto es porque aún no está dentro del padre, y una vez que lo publique el padre, yo le tengo que informar a Bind de que está publicado para que Bind cambie el estado interno de las llaves. Em, esto, como les decía, es solamente si ustedes quieren revisar con más detalle, pero no es necesario entrar a esto si ustedes lo quieren dejar full automático. Veamos si pasó. Perfecto. Fueron, ¿cuánto? 3 o 5 minutos. Fíjense, aquí le pregunté a los NS de Click por el registro de swi.click y me dio la respuesta, que fue nuestra llave que nosotros le enviamos. Entonces, si ahora vamos a DNSBIS, le ponemos que se vuelva a actualizar, botón analizar. Si se fijan, tenemos nuestra zona completamente firmada. Si se fijan, ahora está todo verde y todas las delegaciones están correctas. Esto verde acá quiere decir que Click delega correctamente a nuestra zona recién firmada. Si consultamos, por ejemplo, lo que hicimos antes, ahora le vamos a preguntar a Claufe por ui.click DNSKey más DNSSEC más NOREC. Vemos que no está funcionando. Esto puede ser porque esté con una zona anterior. Preguntemos al 9999. Acá hay algo interesante. Está dando. ¿Cuál me falta? El 8888. Ser fail. Vamos a preguntarle a uno de los autoritativos. Way.click. No, vamos a preguntarle por el SOA para ver si realmente se propagó con. No, esto ya lo habíamos consultado, ¿no? Más DNSSEC, más. Está el 2313, que era el último que habíamos visto, ¿cierto? Claro, Disculpa, entonces Hugo. quizá. Perdón. Oh, disculpa, Hugo, que tenemos una pregunta. Sí, dime. Sí, te la leo. Disculpa, un segundo. Nos pregunta Jorge Antonio Concha si esa consulta no debería ser recursiva, la que recién estabas haciendo. A los servidores recursivos, claro. Ah, lo tengo, no rec. Por eso está de ser fail. Excelente. Muy atento ahí el Sí, colega. muchas gracias, Jorge Antonio. Jorge, eso. Claro, se me quedó el no rec que le hacía a los autoritativos. Perfecto. Sin embargo, que le di el CD quiere decir checking disabled. Luego vamos a quitar el checking disabled y ahí tenemos por fin lo que yo estaba buscando, el bit AD, que quiere decir que esta consulta ya es completamente válida según DNSSEC. Sí, el error que estaba haciendo para explicarles lo que nos ayudó ahí el colega era que yo le estaba pidiendo no recursividad a un servidor que sí es recursivo. Y eso es un error. Por eso me estaba dando ser fail. Claro, no me di cuenta en ese momento. Pensé que era un error de DNSSEC. Y creo que con eso tenemos resuelto. Yo no quisiera entrar en el detalle de los rollovers. Como les contaba, los rollovers ocurren cuando, según la política, le toca a una zona cambiar una de sus llaves. Las llaves, por temas de seguridad criptográfica, necesitan rotarse cada cierto tiempo para evitar que haya ataques de fuerza bruta, que alguien pueda quebrar y obtener la llave privada, etc. Entonces, es recomendable que uno vaya rotando las llaves cada cierto tiempo. Y se usa este truco de utilizar una CTCK con una duración menor, porque eso es interno al propio primario, que puede ir rotando la CTCK cada vez que quiera.
y no hay problema no es necesario tener que acudir al padre. Sí, cuando uno cambia la KSK es necesario acudir al padre y por eso uno hace que la KSK dure mucho más. Por eso le pusimos 1 año, pero uno podría decirle 3 años, dependiendo de qué tan valiosa sea la firma y temas allá más de paranoia más que nada. Yo no sé que ahí yo no soy experto criptográfico, pero hay gente que opina que una llave, por ejemplo, se hizo estudio de RCA de 2048, no había problema de hacerlo durar 5 años porque no era fácil quebrarla. Entonces, cada uno queda a su criterio. Pero siempre hay que recordar que una vez que la KSK rota, es necesario acudir al padre y cambiarla. Bind va a detener la rotación hasta que ustedes le avisan que ya lo cambiaron. Eso es súper importante porque si no, la zona podría irse a inválida. Así es que Bind decidiera rotar definitivamente, eliminar la llave antigua sin estar seguro de que ya está en el padre. Bueno, y como les decía, el comando para ver el estado de las llaves es este que les mostré acá con RNS menos status. Aquí creo que les dice cuándo, claro, acá les dice cuándo va a ocurrir el próximo rollover, por ejemplo, 23 de junio, porque nosotros le dijimos que durara 1 mes. Acá yo debiera decirle que el DS ya existe. Le tengo que avisar a Mind que el DS ya fue publicado en el padre. También hay una forma de hacerlo que lo pueden ver después en la documentación. Y eso permite a Bind ajustar su estado interno de llaves, como les decía. Creo que eso es todo lo que tenía preparado. Por suerte todo anduvo. Hubo ciertos problemas que igual son valiosos porque se ven en qué forma se pueden verificar. Por ejemplo, el tema de que los secundarios no lo había transferido, que ya no recuerdo por qué fue, y lo que nos ayudó aquí el colega por el problema del resolver. Por último, tengo enlaces útiles, la documentación de Bind que está ahí en el lugar habitual. Hay un artículo que salió esta semana, creo, que lo hizo la gente del Laboratorio de Investigación de .NL, donde hablan un poco hacen un resumen más práctico de cómo firmar. El manual de referencia del Bind 9 es un poco confuso. Así que les recomiendo revisar eso. Además, se enfoca en versiones antiguas, donde la cosa ya no era tan automática, sino que había que hacer muchas cosas a mano. Pero yo les recomiendo de todas formas instalar las últimas versiones y hacerlo y aprovechar eso. Y por último, invitarlos a que si les interesa incluirse en el grupo de DNS de LACNOC, donde hay varios expertos que pueden ayudar, que hay gente que tiene experiencia de ISPs y más cercano quizá a su realidad. Una lista en español de DNS. Y creo que eso es todo. No sé si hay más preguntas, dudas. Yo voy a dejar disponible esta presentación, se les voy a enviar ahí a la gente de Cibersi. Y también pienso dejar un poco un script con los comandos que yo utilicé y los ejemplos de la configuración para que ustedes puedan copiar y pegar rápidamente. Perfecto, muchas gracias, estimado Hugo. Ha sido un gusto, gracias por tu presentación. En realidad, excelente, muy buena. Hay unas preguntas que nos han escrito por interno. La primera pregunta nos dicen por acá, ¿existe una estadística de implementación del protocolo en la región? Es la primera pregunta. Sí, hay estadística. Hay un sitio, aprovechar que tengo aquí el browser. Hay un sitio que maneja la gente de APNIC, que son los que manejan los recursos del área de Asia Pacífico, que se llama, me parece que labs.apnic.net. Ellos hacen un análisis del progreso de DNSSEC desde el punto de vista de firmado y también del resolvers, de quienes están validando. No sé si lo puedo encontrar tan rápido ahora, pero acá, mediciones y datos. Ellos tienen unos gráficos que indican cómo esto va surgiendo. Justamente ayer vi un tweet de Mastodon donde la gente de .ch, que es Suiza, contaban que en 2 años ellos crecieron de un 4% a un 49% de la cantidad de zonas firmadas en .ch. Casi la mitad de sus dominios están firmados con DNSSEC. Entonces, esto es algo que, por supuesto,
lleva bastante tiempo. La firma de la RAIF ocurrió hace casi 10 años o más, si es que no recuerdo mal. Pero es algo que todas las evoluciones hacia Internet requieren tiempo, pero considero que es inevitable. Hay mucha gente que tiene críticas eh, sobre DNSSEC principalmente porque hace un tiempo era muy crudo todo esto y había que mantener muchas cosas a mano. Pero cada vez esto está mejorando. Yo diría que lo único que está quedando a mano es esta parte de pasarle la llave al padre, pero ya existe un mecanismo que lo va a mejorar y que está disponible de a poco. En .cl esperamos durante este año lanzarlo, eh, y va a permitir que los padres puedan escanear a su hijo, entonces obtener los DS directamente desde ellos. Em, pero eso, o sea, el DNSSEC, además de los beneficios de seguridad, están los beneficios que permite al DNS crecer porque sus datos ya son seguros. Acá, si se pueden ver ahí, validación de DNSSEC. Claro, ellos miden la parte de la validación, no la firma. Y por ejemplo, acá pueden ver las regiones, podemos irnos a Américas, tener un zoom en nuestra región. Ahí va como aumentando. Entonces, según este gráfico, vemos que desde el año 2015 vamos cerca del 40% en validación. No sé si eso responde a tu pregunta. Perfecto, muchas gracias. Sí, Ujú. tenemos una segunda pregunta de parte de Ángel Rojas, quien nos consulta, ¿qué recomiendas para administrar Bind? Dice, yo he visto que usan una capa, Webmin, por ejemplo, dice acá. Sí, sí, no, claro, lamentablemente yo no tengo experiencia en administradores más gráficos o más simples de Bind. Lo que siempre he utilizado es manejarlo directamente con sus propios archivos de configuración. Ahora, si tienen la posibilidad de probar algo distinto, hay un software que se llama Canot, que lo hace la gente del NIC de la República Checa y que se utiliza, por ejemplo, en los root servers de la gente de RIPE, y que este software es mucho más simple para manejar DNSSEC. Yo diría que está como Bind en las últimas versiones, pero ellos lo tuvieron mucho antes. Y yo les recomiendo que le echen una mirada a eso, porque es mucho más sencillo. Ahora también hay una que se llama PowerDNS, que es bastante común en el ámbito más empresarial, que utiliza bases de datos por debajo para guardar los registros y también firma con DNSSEC. Entonces, son distintas alternativas que les recomendaría. Perfecto, muchas gracias. Tengo otra consulta adicional. Acá nos preguntan, ¿el protocolo soporta dominios IDN o no está soportado? Nos hacen la consulta. Para DNSSEC, sí, no hay problema. Desde el punto de vista del DNS, desde las zonas, los dominios IDN son simplemente dominios con nombres extraños que comienzan con XN, guión, guión. Entonces, todos los softwares de firmado que sirven zonas no tienen ningún problema con IDN. Al contrario, para ellos es una zona común y corriente. Es desde el punto de vista más de interfaz donde es importante reconocer los IDN y mostrarlos de la forma distinta. Perfecto, muchas gracias. Tengo una consulta también en la parte interna y nos preguntan, ¿qué es más recomendable? ¿Dejarlo que el DNS lo gestione, en este caso el ISP o el carrier, o que se lo gestione ya en un CDN? Es la consulta. Ah, ok. Sí, creo que eso también lo conversamos la última vez. Claro, una ventaja que puede tener utilizarlo en un CDN es que ellos tienen una infraestructura mayor, que muchas veces ellos utilizan arquitectura Anycast para tener distintos balanceamientos vía ruteo, o también pueden utilizar balanceamiento interno en otras capas. Pero esa es la ventaja y además de eso que también hay muchos que permiten manejar vía API las zonas. Entonces uno puede hacer llamadas muy sencillas o inyectarlo dentro de administradores gráficos
para poder administrar la zona. Lo que ocurre es que, y hay noticias que al respecto de que a veces los proveedores también se caen. Entonces le ha ocurrido a gente grande que su proveedor de DNS se muere y producto que no tienen suficiente eh, dispersión, o sea, utilizan un solo proveedor, quedan fuera de Internet. Están más sujetos, por lo mismo de ser tan grandes y ser centralizados, están sujetos a ataques de OS también. Em, yo creo claro, es una decisión mucho más estratégica, como quiere uno arriesgarse a manejar sus propios registros. Ahora, yo lo que quiero demostrarle con esto es que es muy simple manejarlo uno mismo, y como yo les mostré aquí, uno podría tener sus zonas administradas en una máquina pequeña propia y contratar un servicio de secundario afuera que pueda ser mucho más distribuido y robusto y, no sé, y más poderoso. Un mecanismo como híbrido que también pudiera funcionar. Perfecto, muchas gracias por la consulta. Tenemos una consulta adicional. Nos preguntan cuál es la relación entre, o cuál sería la diferencia entre un DNS común y su TTL versus un DNSSEC y su TTL. Eh, los TTL se manejan igual que con un DNS clásico. Ahí es solamente, ahí uno tiene que jugar entre qué tan, cuánto quiero reaccionar respecto a cambios versus a cuánto quiero estar protegido en caso de que uno de mis servidores no pueda responder. El TTL en el fondo es el número que indica cuánto tiempo tienen derecho los resolvers a guardar la información. Entonces, si yo tengo un TTL pequeño, claro, los resolvers lo van a guardar poco tiempo y así van a tener siempre la información fresca. Pero por otro lado, ha ocurrido zonas que tienen un TTL muy pequeño, que si alguno de sus NS o su NS quedan no disponibles, desaparecen de Internet rápidamente. Entonces uno siempre tiene que balancear esas dos partes de la ecuación. Lo que sí es recomendable cuando uno está haciendo cambios de DNSSEC y también cambios de DNS, se recomienda bajar los TTL, no dejarlos muy largos, porque en caso de cualquier problema uno puede volver atrás rápidamente. Y hace poco la gente ¿quiénes fueron los de este sistema de chat? No sé si fue Slack. La gente de Slack activaron DNSSEC, se equivocaron. No, parece que tuvieron un bug en su proveedor. Y al echar atrás, lamentablemente, los TTLs que tenían eran larguísimos, de un día, creo. Entonces quedaron fuera de Internet por muchas horas. Tuvieron que contactar a los proveedores para que hicieran flush de sus registros. Entonces, es recomendable no solo activar DNSSEC, sino que al hacer cualquier cambio, que uno antes baje los TTL para poder reaccionar rápido en caso de problemas y luego volver a subirlo una vez que ya está en un estado estable. Perfecto, muchas gracias. Hay una última consulta, nos preguntan por acá. Generalmente en los servicios o las plataformas que están en nube, por ejemplo, nos dicen acá Microsoft, Azure o Netflix, generalmente cuando tienen problemas con el DNS, suele perderse toda la conexión. ¿Cuál sería la diferencia en este caso al tener un DNSSEC? Nos preguntan. Em, claro, en ese caso no siento que pudiera ayudar, porque DNSSEC lo que hace es evitar que alguien te suplante. Eso es la principal razón de por qué surgió. En el fondo, lo que ocurría hasta ese momento era que al DNS utilizar principalmente paquetes UDP, los paquetes UDP no tienen certificación de origen. En el fondo, lo que hacían los atacantes era enviar miles de paquetes UDP esperando, de respuestas DNS, esperando que el resolver aceptara la que ellos estaban enviando, porque por un lado podían falsificar la dirección de origen y hacerse pasar por un autoritativo, y por otro lado llegar más rápido que la respuesta correcta.
y un resolver recibía un paquete UDP y tenía que confiar de que viniera el autoritativo correcto. Entonces, por eso se agregó DNSSEC como una forma de certificar y de dar autenticidad dentro de los datos del paquete. El UDP no tiene autenticidad, pero sí los datos que están adentro. Entonces, y eso evitó cosas como el envenenamiento de caché, que se hacía muchas veces, que en el fondo yo podía envenenar un caché, supongamos el de Google, y decirle que la dirección de un banco importante era otra, y podía saltarme las verificaciones y a infectar a un número grande de usuarios. Entonces, gracias a DNSSEC, ahora los resolvers pueden verificar que las respuestas son las correctas. También los clientes finales, eso no ha surgido mucho, pero existe también la posibilidad de que el propio cliente final verifique y no solamente confíe en su resolver. Creo que eso responde la pregunta. Sí, me parece que iba por ese lado porque al final lo puso en envenenamiento de DNS. Eso, claro, te caché, claro. Perfecto, sí. Bien, no tengo más consultas por acá. Si de pronto alguien más tiene alguna consulta, lo puede colocar en el chat. Lo leemos sin ningún problema. Queremos recordarles también que estamos justamente ya al cierre de esta sesión para quienes se han conectado recientemente. Y pues quienes tienen consultas también que recién se han conectado, les agradezco por favor para que nos ayuden con las últimas consultas. Estamos cerrando también la sesión acá. Vamos a esperar unos segunditos más a ver si de pronto tenemos algunas consultas adicionales. Sí, mientras tanto aprovecho de dar las gracias de nuevo por la invitación. Es súper bueno que se armen estas instancias para yo mostrar esto y otros expertos mostrar otros mecanismos de seguridad. Yo creo que eh, el tema de DNSSEC, como les decía, permite que la Internet vaya siendo cada vez mejor. No solamente, como les decía, apuntar a ataques directos como el envenenamiento de caché, sino que a construir cosas dentro del propio DNS. Por ejemplo, lo mismo que hablaba de los certificados digitales web, que han tenido ciertas polémicas por autoridades que no cumplen como deberían con sus deberes y generan certificados incorrectos para otros sitios. También hay un mecanismo donde yo puedo publicar los certificados web en el propio DNS y que descansa en DNSSEC, que se llama una técnica que se llama DANE. Entonces, esto demuestra que a partir de ir construyendo sobre estándares y protocolos que son seguros, esto puede ir surgiendo y creando nuevas posibilidades. ¿No hay más Perfecto. preguntas? Muchas gracias por la consulta. Súper. Bueno, sí, no, la verdad no tenemos más consultas. Esas han sido las últimas. Agradecemos mucho también al ingeniero Hugo Salgado desde Chile, que se ha conectado en esta ocasión. Pues agradecemos, son dos conferencias que nos ha brindado respecto a este tema. Muchas gracias a todos quienes se conectaron a esta reunión. Me parece que lo último que mencionó acá Hugo, pues ha sido importante respecto a este tema de las certificaciones a nivel web. De pronto, si hay algo más que podamos ir mencionando al cierre, estimado Hugo, pues agradecería decirlo. Y con eso, pues pasaríamos a finalizar también ya la sesión del día de hoy. Sí, no, solamente darle gracias a todos los que se conectaron y participaron. Voy a dejar todo disponible y nos estamos viendo pronto en la próxima ocasión. Gracias. Perfecto. Muchas gracias también a todos. Nos preguntan por acá si va a estar disponible el sitio, en el sitio web la publicación y también la información de los scripts. Eh, no sé de pronto si no hay ningún inconveniente para que pues Hugo nos envíe, pues y lo publicaremos eventualmente. No sé, Hugo, cómo usted lo ve ahí. Sí, no hay problema. Yo les envío a ustedes la presentación y el log del trabajo. Perfecto.